franquismo y la posguerra y de la transición, que son los 3 momentos que se recogen en el libro. Bueno, no encuentro la distancia, ¿eh? Hola. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que la primera parte del libro refleja es la diversidad. Diversidad de experiencias, diversidad de ideologías. Eso de que España se divide en 2 bandos en 1936 es medio mentira. A los españoles les fuerzan a coger un bando u otro. Pero justo antes de la guerra no hay 2 bandos. Hay un país muy diverso. El País Vasco es muy diverso y desde luego es muy distinto de lo que puede ser, por ejemplo, mi tierra, Andalucía. Muy distinto. Pero bueno, la guerra nos oficialmente fuerza a escoger un bando. O te fuerza a luchar por un bando. Pero debajo de esos 2 bandos, la diversidad existe. Está ahí. A veces sale y a veces no puede salir, porque para eso está el miedo, la represión, el espíritu de grupo, etc. Y yo creo que eso es lo que refleja la primera parte del libro. ¿Qué refleja la segunda parte del libro? El franquismo, pues, obviamente la verdad oficial. O mejor dicho, la mentira oficializada. Esa uniformidad impuesta que niega la diversidad y que es todavía peor, niega la dignidad de quienes no piensan como los partidarios de la dictadura. Y yo creo que eso también está reflejado. Cómo los derechos humanos son ignorados, cómo el mensaje cristiano y tal del régimen no tiene nada que ver en su aplicación, los valores cristianos no existen. Y luego la tercera parte. Hay muchas actividades relacionadas con la guerra civil y otras cosas aquí en Bilbao estos días, que todo el mundo tiene el calendario muy apretado. Y el libro tiene un origen muy modesto. Es que hace unos años yo estaba intentando crear un nuevo trabajo para mi asignatura sobre la guerra civil, una asignatura que doy todos los años. Y yo de casualidad que en ese momento leí 2 libros de un hombre que se llama Neil MacGregor. Y MacGregor entonces fue el director de un museo británico, importante, que era el director del museo. Y ahora es el director del Foro Humboldt en Berlín, el nuevo museo ahí. Y el primer libro se llamaba Historia del Mundo en 100 objetos. Y de hecho empezó más bien como una serie de radio en la BBC y luego se convirtió en exposición de museo y al final en libro. Y 4 años más tarde publicó otro libro, y que para mí y luego para Antonio, porque estaba comentando esas ideas, que se llama Alemania, Recuerdos de una Nación. Es un libro que yo creo no se ha publicado en este país. Es una historia de Alemania contada a través de objetos. Y de ahí yo saqué la idea de pedir a mis alumnos que escogieron un objeto relacionado con la guerra civil y escribieron un pequeño ensayo. Y hoy día, con todo lo que se encuentra en línea, incluso desde Toronto e incluso para estudiantes que no hablen castellano, ¿no?, o ningún otro idioma de España, se puede hacer un trabajo interesante con un poco de trabajo. Entonces, comentándolo con Antonio, sacamos la idea de proponer un libro. En el Amazonas, normalmente nos concentramos en el verano y otoño del 36 y decimos con razón que 2/3 de las víctimas se producen en ese periodo. Lo que más me llamó la atención de la sigma de Ginamar fue que la mayoría de las víctimas son de 1937. Son personas que ya han pasado por los campos de concentración y por las checas franquistas, que han vuelto a su casa, creyendo o no que ya estaban a salvo, y que de pronto van las patrullas del amanecer
niñato falangista, liderados por los hijos de la burguesía local, algunos de ellos que van a tener unos puestos muy importantes. Uno incluso protagonizó un secuestro, asesinato extrañísimo durante la transición, no voy a decir el nombre. Y se llevan a estos hombres a esa cima, a ese agujero de 90 metros en la tierra, volcánico. Y luego todo el terror en la zona, donde la gente dice que oían los lamentos de las víctimas. Es una metáfora del trauma, una metáfora de la banalidad de la violencia política. Y luego la banalidad vuelve a resurgir en los años 70, cuando algunos espeólogos aficionados comienzan a bajar a la cima a recoger huesos. Algunos se llevan una calavera o dos a su casa con agujeros de bala. Bueno, alguien que es asesinado por su idea o por el odio de los demás acaba siendo un objeto de decoración en el despacho de alguien. Es que la violencia es una banalidad, está llena de banalidades por todos lados. Y esto es uno de los ejemplos. Hay otro que a mí no sé si es que diré que me gusta, pero incluso me aterra más, que es el de los soldados. Ese hombre que disparó la batería no ha hecho nada malo, ha cumplido con su deber como militar, lo fusilan los franquistas. Al otro, al que le forzó a disparar la batería, se escapa a Francia y vuelve 40 años después y dice que él siempre recuerda, siempre tuvo eso que forzó a aquel hombre a hacer aquello. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Porque se quedan dentro del barco. Y luego, en los años 50, una empresa que se dedica a recoger chatarra desmonta el barco y deja los cadáveres allí. Se expande el puerto de Cartagena, el muelle que ahora llaman de la Curra, y se construye sobre las tumbas de los soldados gallegos. Y ahí hay una cruz, que nadie va a verla, que nadie sabe nada, que recuerda lo que pasó. Hasta se le ha quitado el nombre de Castillo de Olito. De nuevo, la banalidad, la mala suerte de unos hombres que fueron primero forzados de una guerra que no querían, luego que pensaban que habían sobrevivido a la guerra, luego que mueren de esa manera tan atroz, y luego que sus cuerpos acaban debajo de un muelle. Descubrió hace poco que un maestro progresista con la pedagogía progresista de época de Cataluña, y en el 34-35 le manda a un pueblo perdido de Burgos. Y entre las ideas de la pedagogía que él practicaba había la idea de usar los conocimientos y las experiencias diarias de los alumnos. Así que en el curso que empezó en el otoño del 35, dijo que iban a hacer un librito y les puso a esos chavales de un pequeño pobre en el interior de España, ¿cómo será el mar? Ellos nunca habían visto el mar, ¿no? Apenas habían visto un río. Así que, y tenían que escribir, bueno, eran unas líneas, ¿no? ¿Cómo será el mar? Y luego él había traído una imprenta básica y hizo un librito de esas respuestas. Pero por supuesto, y había dicho a los chavales que terminado el curso les iba a llevar a Cataluña a ver el mar. Bueno, eso no llegó a pasar, por supuesto, porque el golpe militar vino primero. Al profesor le cogieron unos falangistas de un pueblo más grande cercano, le torturaron durante algunos días, le mataron, le echaron su cuerpo en una cuna y con otras más, y bueno, se acabó la historia. Bueno, entonces, encima, después, cuando los franquistas hicieron su depuración de los maestros y profesores de escuelas e institutos, a ese, después de muerto ya, le echaron de su puesto oficialmente.
y luego en los últimos años, cuando se habían empezado a excavar las fosas, se excavó la fosa en ese pueblo, y ahora mismo no me acuerdo del nombre, tampoco importa. Y luego se hizo una exposición en uno de los museos de Barcelona sobre él y su experiencia y ese librito en particular. Pero también es un objeto de cierta manera modesto, pero que tiene mucho detrás, que nos ayuda a contar una historia mucho más amplia. Y yo creo, y creemos los dos, de que es a través de esos objetos que pueden ser muy modestos, ordinarios, diarios, que nos ofrecen una puerta para que un gran público pueda entrar en la historia de una manera accesible, algunas veces ameno, aunque con la guerra civil no hay muchas historias amenas, pero es mucho más asequible un objeto con un ensayo de 800 palabras que un libro de 300 páginas. Otra vez el redescubrimiento de la diversidad a través de la memoria o de las memorias, porque tampoco hay una memoria, ni dos memorias, hay muchas memorias. Y entonces como de pronto, de pronto no, hay muchos problemas. Cuando se restaura la democracia en España, de una manera muy problemática, etcétera, y luego de una manera mucho más acelerada a partir del año 2000, las memorias vuelven a mostrar eso que se ha suprimido durante la Guerra Civil y sobre todo durante el franquismo. Por eso es un libro que a veces costaba mucho dónde encajar un hecho. Lo mete en el 36 o en el 37, o lo mete cómo se elabora durante el franquismo, o cómo se niega, o lo mete cuando se redescubre. Y a veces era problemático dónde colocar un objeto, porque un objeto cuenta una historia muy larga. A una persona que la asesinan en el 36 y descubrimos sus restos en el 2005, por decirlo, ¿dónde lo metes? ¿En el momento que la asesinan? ¿En el momento en que se le olvida y se le insulta? ¿O en el momento en que se redescubre esa persona? Ese era uno de los problemas fascinantes, porque eso es lo que pasa con la guerra civil, que no acaban nunca. Puede que los traumas pasen, pero los problemas de identidad, de asociación, eso no pasa tan fácilmente. Y solo quiero añadir que hay un libro sobre la guerra civil estadounidense que solo tiene 50 objetos, y puede ser que porque solo trata la guerra en sí, no trata lo que vino después de 1865. Y se puede decir que las luchas por la memoria de la guerra civil en Estados Unidos son mucho más vivas que aquí, y han pasado muchos más años. Bueno, la Casa Blanca del Sur, hay un museo de la Confederación. Lo más interesante de ese museo no es la parte donde vivía Jefferson Davis, el presidente de la Confederación. En el sótano hay una exposición que me decía la responsable del museo, una persona de raza negra, por cierto, me decía, aquí no viene nadie. Y es las consecuencias de la guerra civil. ¿Y qué pasa con la población negra después de la guerra civil? Y dice, aquí no viene nadie. Y a mí me pareció la parte más fascinante de la guerra civil. Bueno, yo creo que mantener la pluralidad ya es un argumento. Nosotros decimos en la introducción del libro que somos demócratas y humanistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros reconocemos que el dolor de todas las víctimas es igual. Lo que pasa es que no reconocemos que las dos causas sean la misma. No es lo mismo defender la democracia que ser partidario de una dictadura. Entonces, dentro de esas dos líneas que son muy básicas,
cabe mucha diversidad. Y yo creo que conseguimos reflejar muy bien, por ejemplo, en Barbastro, esos seminaristas y religiosos que están haciendo inscripciones antes de que los asesinen los milicianos. Oye, pues tú puedes ser religioso o anticlerical. A lo mejor esos seminaristas seguramente serían pro Franco, pero el dolor de esas personas y el dolor de sus familiares pues es igual que el miliciano que está esperando que una de las 13 rosas. Es lo mismo. Ahora, los dos bandos no eran iguales. En uno había mucha gente que defendía los derechos humanos, mucha gente que defendía la democracia, mucha gente en el bando republicano no defendía ni lo uno ni lo otro, pero en el otro, al menos oficialmente, era la negación de todo eso. Y esos son los valores de nuestra sociedad, afortunadamente. Y entonces, pues esas son las dos líneas. Yo creo que esas dos líneas permiten muchas cosas. Muchas cosas. Y yo creo que se refleja bien en el libro. La historia... Menuda pregunta. Gracias. Miren. Vamos a ver. No cabe duda de que el principal agente para un proyecto de historia pública es el Estado en sus distintas manifestaciones. Puede ser la autonomía o el Estado central. No cabe duda. Por suerte y por desgracia, en este Estado cuasi federal, pues hay comunidades autónomas que han tenido proyectos muy activos de promover la historia pública, de memorializar, de musealizar, y eso ha creado muchas desigualdades dentro del Estado. Hay comunidades que lo han hecho bastante bien y hay otras que lo han hecho muy poquito. Y luego el gran problema es el Estado central. El Estado central, los gobiernos de España han sido incapaces de tener una política pública a largo plazo por una razón muy sencilla, porque hemos sido incapaces todos, pero los políticos son los más responsables de crear un discurso y un lenguaje común respecto a la violencia del pasado. Entonces, como no se sabe muy bien qué poner en los museos, como no se sabe muy bien qué poner en los espacios musealizables, pues a menudo no se hace. El caso del Valle de los Caídos es el más famoso. Pero es que, por ejemplo, va uno a los museos militares, que son, en cuanto a artefactos, muy interesantes, se han renovado muchísimo en los últimos años, etc. Y cuando llegan al siglo XX, pues no hay narrativa. Hay artefactos, pero no hay narrativa. Y si uno no sabe mucho de historia, pues sale de ahí diciendo, ¿y qué he visto? Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad que podemos tener los historiadores en que no haya un discurso coherente, inclusivo, lo suficientemente diverso para que haya una mayoría detrás para apoyar unas políticas de Estado? No lo sé. Menuda pregunta. Por eso te daba las gracias al principio. Sé lo que ha pasado. Sé lo que hace falta. Sé que se puede hacer. Alemania lo ha hecho. Francia, no. Italia, no. Bélgica empieza a hacerlo. Pero bueno, el tema colonial ya... Holanda patina por delante y por detrás. España, como digo, a nivel autonómico cosa interesante, a nivel central bastante decepcionante. Ahora se va a hacer este Museo de la Guerra Civil en Teruel. Me parece divino. Pero tengo un problema. Es un museo que está dedicado a la paz. Hombre, me parece muy bien porque dedicar museo a promover la guerra estaría muy feo, ¿verdad? Ahora, la paz, ¿y qué? ¿Qué significa la paz? ¿Cómo explica lo de la paz al pasado? ¿Que ya no estamos en guerra? Felicidades. Pero lo que se trata es de explicar la guerra. Y ahí, digo, falta un
discurso. Un discurso que incluya a las víctimas de los dos lados, bien, pero que sea un discurso democrático, humanista, y que sea muy claro respecto al pasado. Y ese discurso ni se ha elaborado, ni parece que haya interés en muchos partidos políticos, y estoy pensando, yo soy muy claro, en el Partido Popular, bueno, Vox ni lo cuento, ni en hacer ese discurso. El PSOE también ha reparado mucho, pero ha sido el que ha promovido el Museo de Guernica, ha sido quien ha promovido el Memorial Democrático en Barcelona, el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. Y ha hecho más cosas, pero eso es lo que pasa. Y de nuevo, gracias por la preguntita. Sí, realmente parece que estamos abocados o que es una tónica irreversible, que finalmente las actuaciones, ¿no?, sobre la memoria histórica o el reconocimiento de las víctimas esté o dependa de la voluntad política de, pues, más bien de los gobiernos autónomos, porque el gobierno central pues realmente no logra establecer unos criterios mínimos comunes. En realidad lo más importante sería sobre cómo se expresa el deber de memoria hacia las víctimas, de cierto modo, ¿no? Entonces, bien, pues estamos ahí dentro de todo lo que es el debate sobre cómo construir memoria democrática. Por ejemplo, el museo que vosotros estáis proyectando, un museo virtual, un museo para el que pedís colaboración a la gente, porque lo que se ha construido en este libro es un puzzle, que es un puzzle inacabado donde pueden y caben más objetos. ¿Qué papel podría jugar en ese establecimiento o transmisión de una memoria más democrática? ¿Creéis que esas nuevas tecnologías pueden ayudar? Sí lo creemos y por eso lo estamos haciendo. Y si hubiera hecho aquí a nivel de Estado, no lo habríamos, no lo estaríamos haciendo nosotros. Y es bastante curioso que hay una iniciativa para hacer un museo de guerra civil que viene de Canadá, ¿no?, con dinero del gobierno de Canadá, aunque no es mucho. Es un proyecto paralelo al libro, es distinto, por supuesto, lo concebimos como museo, aunque museo en línea, así que va a tener, bueno, en la primera fase que esperamos lanzar en septiembre, hay 5 galerías, no es la versión definitiva. Cada galería está curada por un miembro del equipo, que somos Antonio y yo, y Alison Meneses de Rivero, que es hispanista de la Universidad de Warwick en Gran Bretaña, Alfredo González Ribal, el arqueólogo que participa en el libro, y Joan María Tomás, historiador de Tarragona, Cataluña. Y tenemos en las 5 galerías unos 125 objetos, cada uno con su pequeño texto. Bueno, estando en línea se puede, hay más maniobra para incluir distintas clases de objetos, por supuesto, que en un libro. Pero esperamos que sea una inspiración, por decirlo de alguna manera, que se haga otras cosas, que se haga un museo de verdad. Y vamos a seguir ampliándolo una vez que hayamos lanzado la primera fase. Está hecho todo el contenido, ahora está en manos de los técnicos que están haciendo lo que hagan los técnicos de la informática, que yo no tengo la mínima idea. Y es una sensación muy rara, ¿no?, que un proyecto propio que ahora lo tienes que entregar a alguien, no tienes la más mínima idea. Yo entiendo básicamente cómo se publica un libro, pero cómo se construye un sitio web, no. Pero como tú has dicho, miren, en la próxima fase, y eso es algo que Antonio y a mí nos importa mucho, vamos a tener lo que llamamos galería abierta, y vamos a hacer una llamada al público en España o en otros países,
gente que pueda tener en casa algún objeto relacionado con la guerra civil, y si quiere que nos mande una foto de ese objeto con unas líneas sobre qué le dice ese objeto, por qué le importa, qué importancia tiene en su propia vida. Es otra de las ventajas del web, ¿no? Que puede ser interactivo, se abre a que hablen más voces en el mismo proyecto. Si aquí hay 11 voces, esperemos que en el museo hay cientos, sino más de voces. Y eso, que hemos hecho este proyecto, ¿cuántos años llevamos? ¿4, 5? 7. 7. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Yo he estado muy en contacto con los intentos de musealizar el Valle de los Caídos y con los últimos planes que hay y tal. Bueno, ahora se está hablando de presentar un proyecto de crear un centro de interpretación en el Valle de los Caídos. Bueno, yo no sé si se va a presentar el proyecto o no, pero tal y como va la política en España, me parece que eso no va a ir muy lejos. De todas formas, y permítanme ustedes, igual suena extravagante lo que voy a decir, yo creo que si alguna vez se hace un museo de verdad de la Guerra Civil Española y tal, lo va a hacer la derecha. Va a pasar como cuando Nixon fue a China. Un demócrata no podía ir a China, un republicano sí podía ir a China. Y quizá algún día va a tener que ser la derecha la que por fin decida enfrentarse a este problema. Bueno, primero reconocer que existe el problema y luego enfrentarse a él y hacer algo, porque la de izquierda sí lo va a continuar. Porque si lo empieza la izquierda, mucho me temo que va a pasar como cuando en 2011 el señor Rajoy dejó a la ley de memoria histórica sin fondo, que no va a poner a ningún lado. Bien. Ahora me gustaría... Letra de chocolate que le envió un compañero del Frente de Madrid que quedó libre de cárcel. Le envió a mi padre, que estaba en Santoña. Cuando llegaron a entregársela por parte de un soldado que venía de Madrid, mi padre lo habían trasladado al destacamento de Arroyo a construir lo que es el pantano del Ebro. No estaba. Después este soldado continuó con la tableta de chocolate sin tocar. Y bueno, pues tuvo una peripecia para poder entregar la tableta de chocolate, se la entregó totalmente rota y tal en el puerto de Santa María. Tiene una historia la tableta de chocolate, gente buena que que está totalmente empeñada en hacer esta pequeña obra de calidad, ¿no? Esa es un poco la historia en general. Y bueno, y una segunda cosa es que hay en proyecto, bueno, más adelantado, sobre el Valle de los Caídos, Valle de Cuelgamuros, un documentalista. Miren, tienes en tu WhatsApp un avance de este documental y con mucho gusto lo quiero compartir con los compañeros que están hablando. Me parece que esto nos va a servir en el Ateneo de Álava para pasar el libro. Voy a comprar otro para que lo pasemos las compañeras y compañeros para poderlo leer. Pero bueno, me parece una obra muy ilustrativa, socialmente muy constructiva y os doy las gracias. Si puedo, solo quiero decir una cosa, bueno, gracias por lo que has dicho del libro. Yo creo que es necesario dar las gracias a nuestra editorial y nuestra editora, porque María Cifuentes, porque sacar un libro con 100 imágenes, cada imagen en una página, no lo hace
cualquier persona, y sobre todo en los tiempos en que estamos. Y además sacar un libro tan bonito y tan bien hecho. Y los Antonio y yo, Miren y los otros colaboradores, hacemos nuestro trabajo, pero sin una editorial y una editora dispuestos a arriesgarse, no hay libro y no hay contribución. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, ¿se puede construir una memoria compartida? Sería la pregunta. Ya han hablado un poco sobre ello, pero eso sería el ideal, ¿no? ¿Se puede construir? ¿Podemos aspirar? Mire, yo tengo problemas con eso de memoria y compartida. Hay muchas memorias y va a seguir habiendo muchas memorias. Yo creo que lo que se puede construir es un relato histórico suficientemente inclusivo, ¿verdad? Y presentarlo a través de proyectos de historia pública, como un museo de la guerra civil, un centro de referencia. Y luego ya las memorias es otro tema, porque memoria, hay quien incluso niega que exista la memoria colectiva. Las memorias son muy difíciles, pero un relato, no diría oficial, pero diríamos yo hegemónico e impulsado por instituciones de prestigio, como puede ser un museo de la guerra civil, un museo estatal de la guerra civil, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se ha hecho en Alemania. Y a partir de ahí, pues, proyectos educativos más coherentes de la población juvenil, pero también de la población adulta. Porque, por desgracia, se oyen muchas barbaridades en nuestros medios de comunicación, donde el insulto, la caricatura, la simplificación han desplazado al análisis, a la mesura, al conocimiento. Pues sería bueno de tener un contrapeso en una institución de prestigio que llamase las cosas por su nombre y que fuese rigurosa. Porque ahora mismo parece que el que más grita y el que más insulta es el que tiene más razón. La indignación, en sentido negativo, ha desplazado al razonamiento y al conocimiento. Y a mí eso me molesta mucho. Y yo creo que le molesta a la mayoría de la gente. Pero bueno. Pero voy a contar otra cosa, otra historia. Tenía yo una novieta de juventud, allí en Granada, cuya familia eran los propietarios del molino de Biznar, donde se alojaba la escuadra que fusiló a García Lorca y a tantos otros. Su padre, Pepe, un señor muy de derecha, era un niño durante la guerra civil. Y dice que allí en su pueblo había un batallón de trabajadores forzados vascos. Y él me contaba que había un señor que cada vez que lo veía le abrazaba y le besaba, porque decía que le recordaba mucho a su hijo. O sea, un lugar de terror fascista y una historia de un padre vasco en Andalucía que se está acordando de su hijo. Los lugares son muy complejos. Yo también estoy de acuerdo con lo que planteas, es decir, las memorias son plurales, son diversas, respetables, pero mi contribución, por ejemplo, tal y como yo me lo he planteado, también ha tenido más que ver con la historia, es decir, pensar que hay mucha producción historiográfica sobre la guerra civil, pero todavía sigue siendo escasa la participación, el significado de género que ha tenido la guerra civil, ¿no? En ese sentido yo me he empeñado en mostrar cómo esos momentos terribles, desastres, horrorosos que son las guerras en un momento determinado pueden abrir una fisura, una ruptura total en lo que es el sistema de relaciones de género, y son momentos de gran liberación, de gran emancipación para las mujeres, ¿no? Esto de ponerse los pantalones, el mono de las milicianas, el poder reivindicar de repente la ruptura total de esa relación de dependencia brutal que había en la época, ¿no? O, por ejemplo, a través del objeto del semanario Mujeres, que es un semanario que empieza a publicarse en el Bilbao en enero del
97, que al final es un semanario que se llama Mujeres y que es un frente común de todas la diversidad de mujeres de diversos partidos políticos que intentan explicar muy bien por qué están defendiendo la República, ¿no? Cómo la República les había salvado a ellas, como ellas decían, nos ha redimido porque nos ha dado los derechos que no teníamos y que nadie antes nos había dado, y entonces ellas salen a la defensa de la República. Entonces, en ese diálogo entre memorias e historias, yo creo que todavía se puede hacer mucho para construir todavía otro relato inclusivo de la guerra civil, donde quepan, que vaya más allá de lo que ha sido la historia de las propias batallas, de las propias, lo que consideramos la guerra, ¿no? Porque los significados de género o de clase, etcétera, son muy amplios, ¿no? Entonces, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta para hacer.